El primer año de López Obrador, la identidad de género y las llamadas terapias de conversión, además la marcha de los Levarón, y platicaremos igualmente acerca de la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompáñanos, iniciamos en Controversia. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer año de gobierno con más expectativas en cuanto a lo que vendrá que logros. Muestra de ello son las dos marchas que se registraron y que, si bien en redes sociales pretendieron minimizarlas, ambas resultan numerosas y representan los que están a favor y los que están en contra, pero también un México dividido. Asegura que ha cumplido con un total de 89 de los 100 compromisos que realizó durante su campaña, entre los que destacan el combate a la corrupción, presupuestos austeros, finanzas sanas y crecimiento en el empleo. Sin embargo, sus detractores aseguran que no hay nada que celebrar y resaltan la inseguridad creciente, además de gran cantidad de homicidios, lo que hace al 2019 uno de los años más violentos de la historia del país. Poca autocrítica y en cambio muy triunfalista, al grado de que aseguró solo 11 están pendientes. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. Transmitimos para usted con mucho gusto desde la Feria Internacional del Libro en su edición 2019. Acompáñenos y bueno, por supuesto, siempre a sus órdenes a través de las redes sociales. Saludo a mis compañeros que hoy me acompañan en este espacio. Agustín del Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Julio Ríos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Saludos al auditorio también, por supuesto. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Pues empezamos contigo, David. Este primer año con 3 o 4 mensajes por parte de López Obrador, que ya parecieran 4 informes a su vez a propósito de su administración. Lo bueno, lo malo, lo peor, lo que falta. Así es, son 4 informes, festejos, celebraciones en poco más de un año desde que gobierna, porque para efectos prácticos el gobierno de López Obrador, llamado así la Cuarta Transformación, empezó de facto el 2 de julio, un día después de que ganó la elección el año pasado, en el 2018, y estamos justamente cuando se cumple un año desde que formalmente empezó a gobernar a partir del 1 de diciembre del 2018. Ha habido 4 festejos, el primero por el informe de los 100 días, el año de haber ganado la elección, el informe constitucional y distintos momentos, además de las mañaneras, que por supuesto son mini informes cotidianos de todos los días que han inundado al país de información, de su versión de las cosas. Yo destacaría 3 puntos del día de ayer. Uno, que pide más tiempo, que pide paciencia para lograr los cambios que prometió, a pesar de que dice que cumplió 89 de las 100 promesas que hizo en campaña. Pide más tiempo porque no ha logrado consolidar lo que él ofreció, y en ese sentido reconoce tácitamente que le hace falta tiempo, que no ha logrado sacar los cambios que él prometió. Segundo, creo que reconoce de manera explícita el rezago y el empeoramiento de la situación de seguridad. Creo que esa es la única parte, no digamos autocrítica, porque no reconoce los errores propios del gobierno, sino más bien lo atribuye a una circunstancia inercial heredada de administraciones anteriores. Pero sí reconoce que hay un rezago y un déficit en materia de seguridad muy importante, y que para el cual también pide paciencia y tiempo. Y tercero, pues digamos, enlista una serie de logros donde, entre otras cosas, en economía no queda muy claro cuál es el logro de López Obrador, más allá de mantener las finanzas públicas sanas, de tener un tipo de cambio estable, de no haber endeudado más al país, porque sin embargo todos sabemos que el país no ha crecido, que el crecimiento fue 0 este año, que el presupuesto no alcanza, que la recaudación está cayendo, que no tenemos firmado el Tratado de Libre Comercio, y que entonces tenemos tan buenas variables macroeconómicas como malas. Entonces no queda muy claro tampoco cuáles son atribuibles a esta administración y cuáles son exógenas y que tienen que ver con la circunstancia económica global. Entonces, en ese sentido, me parece que fue un informe repetitivo, donde básicamente no dijo nada nuevo salvo pedir tiempo, y sí un informe de decenas de miles de acarreados que llegaron en camiones de Veracruz, de Morelos, de la propia Ciudad de México, y que me pareció necesario. Me parecía que él ya había informado después de la elección, de un año de la elección,
ya había tenido muchos espacios informativos. Me parece que no es un ejercicio de rendición de cuentas, no hubo autocrítica, no hubo datos duros, hubo la misma narrativa triunfalista que hemos escuchado del presidente desde el comienzo de su administración, desde que comenzó a gobernar, y me parece que también su desacreditación a las críticas de la oposición, de la sociedad civil, de las distintas manifestaciones que hubieron en el país, me parece que justamente hablan de alguien que todo lo ve en blanco y negro, que descalifica a sus adversarios, que no reconoce a la oposición y que nombra conservadores y neoliberales a todo aquel que piensa distinto del propio presidente. Y continuando con esto que nos decía David, a propósito de que pide tiempo el presidente, hay que recordar que había mencionado López Obrador que a los primeros 6 meses el tema de la seguridad iba a quedar controlado. Después dijo, vamos viendo hasta final del año. Ahora, inclusive refiere que todos los cambios habrán de concretarse en el segundo año. Cuando concluya el segundo año, dice, ya no habrá regresión en ningún aspecto. ¿Cómo habríamos de interpretar esta sentencia de que no habrá regresión ni a la política neoliberal, ni al neoporfirismo o neoporfiriato, como mencionaba el mandatario, Julio? Bueno, pues ahí algunos meten la cuña diciendo que podría haber ciertas reformas constitucionales en que incluso hasta pavimentaron el camino una reelección, etcétera, ¿no? Pero todo eso queda en el terreno de la especulación. Muchas veces, ¿verdad? Son los que meten ese tipo de cuña o de incluso, dudas. Incluso los de Morena, que flaco favor le hacen al presidente. Y hablando de flacos favores, yo creo que también ha habido ejercicios, como lo decía David Gómez Álvarez, innecesarios. El presidente se ha sometido él mismo a un desgaste de su figura innecesario, tanto en las mañaneras, que yo creo que ya tendrían que replantearse. Sí me parece un ejercicio sano que haya estas ruedas de prensa constantes, pero quizá habría que tener ahí a los secretarios, a los funcionarios que están encargados de ciertos temas de coyuntura y no tanto al presidente todos los días, quizás a él cada 15 días, sí tener un ejercicio diario, incluso matutino, pero pues con el servidor público que tenga que ver con el tema más calientito, por decirlo así, ¿no? Y también el tener 4 informes o festejos también era innecesario. Ocurre esto de los acarreados, que pues para llenar la plaza se tuvieron que llevar, esto antes no ocurría en los buenos tiempos de López Obrador, entonces esto fue totalmente innecesario porque te expones a un golpeteo al cual no había necesidad, porque esto no es ni un acto contemplado en la ley, no es tampoco que hubiera algo nuevo que informar, como ya lo decías. Y este año que pide el presidente, si lo vemos pues con todas las promesas que él hizo y todo lo que estuvo creando de expectativa y de ilusión, pues sí llega a dar un sabor amargo, ¿no? Porque pues él había dicho esto de los 6 meses, pero también si lo vemos en los terrenos ya de la realidad, de la praxis, pues sí, se necesita el otro año. Digamos que las promesas quizá fueron irresponsables, por eso empañan esta solicitud de un año más, pero si lo vemos en la práctica, insisto, este primer año fue el que sentó las bases para el nuevo gobierno, tanto las reformas en los congresos que tuvo esta mayoría y que la estuvieron aprovechando, a veces de forma pues grotesca, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también en otros casos fue bien aprovechada para sus reformas, también porque el tema de los simbolismos pues ya se agotó, ya la gente se habituó a lo de la austeridad, al hecho de que vaya en el carrito, a que tome los vuelos comerciales. Digamos que lo de los símbolos fue un buen punto mediático en el primer año, pero ya no le va a dar en el segundo. Entonces, digamos que el primer año ya se sentan estas bases y ya no hay pretextos para que en el segundo año dé resultados. Y claro que no podemos sentirnos tranquilos cuando la economía no está muy bien, que digamos, que por cierto, soy de los que cree, ya para terminar, que el primer año los logros o los rezagos son siempre heredados, por decirlo así. Cuando ya se van a empezar a ver los efectos positivos o negativos de este gobierno, van a ser a partir del segundo año. Y también en materia de seguridad, por supuesto que no podemos estar tranquilos. Y las marchas de ayer tampoco hay que sobredimensionarlas, pero
no hay que hacerlas menos, no hay que menospreciarlas. Ya vimos lo que ha ocurrido en otros países, que se menosprecian ese tipo de marchas y pueden crecer. También en la política hay mucha incertidumbre, hay que tratar de ponerles en su justa dimensión, ni muy ni tan. Un presidente que hasta el momento se ha caracterizado, también ya se ha mencionado de alguna manera, por la polarización, porque él sigue clasificando entre buenos y malos, blanco y negro, pero además que está muy preocupado por su popularidad. Como nunca hemos visto que les mortifican las mediciones, ver qué tan popular sigue siendo el presidente, inclusive más que su partido, lo cual ya de por sí es curioso, porque en efecto tiene mejor calificación. ¿Qué ha ocurrido el con mandatario? Otros políticos, que Sí, son... claro, pero ahora les preocupa más la imagen del presidente que la de su partido, cuando en realidad, al final de cuentas, pues lo que quieren es garantizar las siguientes elecciones, que serán las intermedias. Agustín. A ver, yo creo que el presidente, como nunca en la historia contemporánea del país, tenemos un presidente que es prisionero de su propio personaje. Andrés Manuel López Obrador, la gente espera que todos los días haga ciertas cosas. Y si no las hace, pues entonces él va a pagar un costo probablemente mayor a seguir repitiendo y repitiendo este mismo personaje que implica, es un personaje que es dueño de la verdad, que es dueño de la moralidad, que todos sus adversarios necesariamente son el lado oscuro, para hablar un poquito con una película que van a estrenar, por cierto, este mes de diciembre, que todos los de nuestra generación recordamos bien, Guerra de Galaxias. Es una polarización. La polarización implica no ver matices, la polarización implica no reconocer mucho, implica yo estoy bien y tú tienes que estar mal, porque si yo estoy bien y no estás conmigo, necesariamente estás mal. Me parece que el presidente va a ser reo de esta personalidad que él se ha construido con el paso de los años, y él se ufana y él considera que es pues un orgullo, porque sin duda nadie puede negar que es un personaje que tiene tesón, que tiene persistencia. A mi juicio llega a la terquedad, pero bueno, eso son cuestiones de matices. Un votante de López Obrador considera que eso es precisamente lo que lo ha hecho llegar hasta donde llegó, y muy probablemente tenga razón. Pero me refiero a que en política, por lo menos en democracia, es indispensable de repente pues romper con el propio paradigma, con el propio personaje, traicionarse incluso a sí mismo para tratar de entender cómo la realidad cambia, cómo muta, cómo es compleja. Me parece que López Obrador no está diseñado para esto. Entonces, López Obrador está... No, porque es el primero que cree que debe de ser así, como él lo finca en su mente. Tendrá que ser los 6 años de administración. Pero además, yo hace poco mencioné en un caso de otro gobernante que yo considero que tiene rasgos populistas, no tan acusados como López Obrador. Hay un libro muy famoso de un escritor judío que se llama Víctor Klemperer, La lengua del Tercer Reich. Y un pasaje interesantísimo de ese libro menciona que todos los días eran días de fiesta en el Tercer Reich. O sea, y que además cada acto del presidente, en este caso del Führer, o de la administración o del partido, eran una cuestión de mística, de novedad, de maravilla, que había que festejar. No había días normales. Y bueno, aunque evidentemente no tiene nada que ver un régimen totalitario como ese, evidentemente los regímenes populistas latinoamericanos, y desde Perón, creo que lo podemos identificar, hay un guiño hacia el fascismo, hacia los movimientos poderosos que hubo en la Europa del centro, y se recuperaron muchos de estos gestos. El PRI mismo lo hizo en mucho tiempo. No implica que el PRI haya sido una dictadura, fue una dictadura blanda en todo caso, pero los regímenes latinoamericanos, el populismo latinoamericano abreva en parte de estos gestos. Estos gestos me parece que marcan, Agustín, para terminar, los dejo hablar. Los gestos de estar permanentemente festejando, concitando la fiesta, a que estamos muy bien, a que vamos para arriba, que todo es histórico, creo que eso sí distingue a los regímenes populistas latinoamericanos, y yo lo veo en López Obrador. A ver, tenemos 2 minutos y hartos temas todavía. Claro, pero hay una cosa que me parece importante, que hay que también entender el momento histórico. Creo que López Obrador es el presidente del descontento social. Yo sé que son complicados los contrafactuales, pero a mí me parece que uno de los logros tácitos de la administración de López Obrador es precisamente la contención del conflicto social. Yo no imagino a los otros candidatos gobernando en estas circunstancias, y sobre todo a la luz de casos como Chile, Colombia, ahora Bolivia, de alguna manera Brasil y todos los de América Latina. Es decir, habría mucha más disrupción social con cualquier otro presidente,
que a este se le acusa, creo que también por, digamos, de ceder, de conceder, de ser demasiado tolerante con las protestas feministas, con los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con muchos grupos que en efecto se están, digamos, oponiendo al nuevo régimen, empezando por las asociaciones campesinas que han sido intermediarias de un viejo régimen corrupto como era el del PRI. Y en ese sentido me parece que la transformación ha sido de equilibrios muy frágiles los que ha logrado López Obrador, y en ese sentido me parece que habría que también reconocer que él ha podido contener el conflicto, que hace que México hoy sea la excepción latinoamericana, donde todo el subcontinente está en llamas. Pero un presidente que más que equilibrio lo que sí está buscando es tener el control total del país, inclusive desde el ámbito presupuestal, y ya lo vemos cómo ha quedado este presupuesto 2020, que por cierto ya ha provocado reacciones de gobernadores. Es impresionante, es ¿Cómo enorme. reaccionó? Sí, le perdona todo López exactamente. Oye, ya nos tenemos que ir a la pausa. Oye, pero pues ¿qué quieres? ¿Que no tenga control entonces? No, pero son excesivos. Una cosa es el control y otra cosa los Acumulación de excesos. poder, eso es lo que quiere Hay decir. un tema muy Se está delicado que desmontando el viejo Vamos régimen. a la pausa, tenemos que ir a la Así es pausa, esto. pero seguramente en el próximo bloque alcanzamos a comentar un poquito de esto, porque creo que sí queda pendiente. Lo vimos en la inauguración de esta Feria Internacional del Libro, la manera como se refirió Enrique Alfaro. Pero bueno, continuamos. Y criticando la concentración del poder del presidente López Obrador. Durante este año sucedieron dos cosas: un arranque, digamos, accidentado con errores atribuibles a sus decisiones, y una circunstancia muy adversa donde también en Jalisco se siente la recesión económica, la inseguridad pública y otras cuestiones que lo llevaron a una suerte de pacto tácito con el presidente de la República. Pero ahora que en el presupuesto de egresos de la Federación vemos que no hay un buen tratamiento para Jalisco, que no están contempladas las obras que prometió el presidente de la República para Jalisco, y una serie de cuestiones que han distanciado de nueva cuenta al gobierno del Estado con la Federación. Creo que Alfaro, gobernador, retoma ese discurso, esa narrativa, yo no diría confrontacionista, sino más bien, digamos, reivindicativa del Estado, de la soberanía, de la autonomía, del federalismo, y me parece que lo hace magistralmente bien, aprovechando una gran caja de resonancia que es la Feria Internacional del Libro, que llega un mensaje muy contundente un día antes de la celebración del Zócalo, de la marcha de opositora ciudadana, y me parece que vuelve a colocarse Alfaro como una alternativa frente al 21, frente al 24, porque hay que recordar que en el 21 los gobernadores y los alcaldes van a jugar electoralmente y va a haber una disputa por el poder en el país, y me parece que Alfaro vuelve a marcar línea, vuelve a marcar territorio y manda una señal de que pues aquí hay una alternativa distinta a la que ofrece el presidente López Obrador. Ahora bien, ¿qué efecto tendrá esto? Es decir, ¿favorece o desfavorece a Jalisco? Pues es otro tema, pero a ver, Julio, ¿tú qué opinas? Pues sí, a ver si luego por ese tipo de mensajes no
renace la discordia entre ambos personajes. Estoy de acuerdo, en las últimas semanas previo a la aprobación del presupuesto, meses, digámoslo así, pues se había visto ciertos guiños como de que podía venir una reconciliación entre ambos personajes, o si no al menos una resignación a que tenían que convivir juntos en este asunto de la vida pública, pero ya con el presupuesto pues Alfaro reacciona así. Para muchos no era el momento o el lugar una feria de la cultura y de las artes, porque pues a diferencia del otro discurso del licenciado Raúl Padilla, que fue, digamos, más elegante la forma de decirlo, acá fue demasiado directo Alfaro, pero bueno, pues es la caja de resonancia, es la caja de resonancia, es su estilo. Y cuando veíamos, por ejemplo, las marchas del domingo pasado, en el que pues más bien reclamaban que el nuevo aeropuerto, e incluso hasta Guzmán Pérez Peláez aquí andaba en la marcha reclamando, es que Morena va por el aborto y cosas muy fuera de lugar, es cuando vemos que si hay un líder de la oposición que puede encabezar, voy a reiterar, una oposición inteligente, pues es Enrique Alfaro, sin duda, en este país. Creo que su año no lo avala, no avala tu juicio. Enrique Alfaro, decías tú que está... Fíjate lo que dijo en el Enrique discurso, Alfaro dice... y tuvo más sustancia que lo que decían en las marchas fifís famosas. Tú dices que está entre el amor y el odio. Yo creo que está entre el temor y el odio. O sea, Enrique Alfaro ha tratado de mantener una mesura frente al presidente, lo respeta en exceso a grado que parece miedo muchas veces, pues y me parece que contrasta notablemente con su actitud con los gobernados, porque Enrique Alfaro es un autoritario que cuando alguien dentro de la sociedad jalisciense le brinca, hasta lo calumnia, y hay casos, hay muchos casos, no hablemos del periodismo que está documentado también. Ahora, Enrique Alfaro va a convertirse en un verdadero líder de oposición cuando sea congruente todo el tiempo, cuando no esté a ratos diciendo que el gran liderazgo del presidente y sobándole la barba y diciendo que es maravilloso el presidente, y después cuando no le cumple algo enojarse y decir el presidente está mal. Yo creo que podría ser un líder opositor si tuviera el mismo discurso. No lo ha tenido, me parece que es cambiante, me parece que es convenenciero, y me parece que en ese sentido no construye como un líder opositor. Creo que otra vez es desproporcionado tu comentario contra el gobernador. Para irnos al siguiente. Se te nota ahí un resquemor personal. Yo no coincido con Agustín, porque a mí me parece que un gobernante no necesariamente tiene que coincidir todo el tiempo con otro gobernante, ni disentir todo el tiempo con un gobernante. Es decir, creo que Alfaro puede reconocer los aciertos de López Obrador, pero también puede criticar los errores de López Obrador. Es normal. A mí no me parece que el hecho de reconocerle el gran liderazgo que tiene... No, es que sí hay. Bueno, esa es tu apreciación, pero desde luego que hay aciertos, que a mí no me parece mal que el gobernador se le reconozca, también para tender puentes, y cuando hay un error o cuando hay una decisión que no va con los intereses del Estado, me parece también igualmente legítimo que pueda criticar y que pueda defender eso. Él ha dejado que le mientan, porque todos nos queda clarísimo que nunca ha habido un proyecto para Jalisco por parte del gobierno federal. ¿Y quién se puede dejado que le presidente y más en su primer año? Bueno, también en ese aspecto yo creo que no. Corral todo el tiempo se le opuso a Peña Nieto. ¿Pero a quién? A ver, no hemos visto a Corral Peña Nieto, en a mí me parece gobierno. que Agustín no analizó el discurso de Enrique Alfaro. Fíjate, a mí me pareció un discurso muy inteligente. Es que no estoy hablando del discurso, hablo del personaje Enrique Alfaro. Estamos hablando ahorita del discurso, ¿no? Bueno, estamos hablando de... Tú decías que va a ser el líder opositor, ¿no? Fíjate, no va a ser el líder opositor. Yo te lo puedo más para cerrar. Número uno, habla de la inseguridad, que sí, se tenía que cambiar la estrategia, dice, pero no con abrazos. Número dos, la economía, no alentando la desconfianza del sector privado, dice. Y número tres, sí había que desmontar el viejo régimen, pero no destruir las instituciones. Fíjate cómo está poniendo los elementos en la balanza sin irte de una forma... a los extremos. Bueno, desbalanceada como tu comentario contra él. Es el más balanceado de los tres. Vamos a concluir. Pero sigamos, pues. Este tema yo nada más lo cerraría diciendo, bueno, esperemos que nada más el gobernador también resulte ya congruente en lo sucesivo, porque tendría que mantenerse en sus dichos después de este discurso. Ya lo hemos visto en otras ocasiones que se muestra retador, luego da pasos atrás. Es decir, si en realidad se quiere convertir como la cabeza de la oposición, tendría que primero medirlo y luego... Lo valiente. Sí, primero medir y luego sostenerse. Pero él no es cortés, entonces ya empezamos Pero mal. ya es otra cosa. Es Mejor que vámonos al tampoco otro puedes asunto. ir al enfrentamiento todo el tiempo. Entonces, y desgastarte innecesariamente. Cortés no quita lo valiente. Hay que tomar los momentos y los gobernadores que estaban formando, en el que estaba Guanajuato y otros tantos, y cuando se mencionó a Enrique Alfaro, él salió a desmarcarse.
Ese es el tema. Exactamente. Que a veces quiere y luego dice que no es cierto. No es convenenciero, Tiene que- sabe no, medir se llama los política. tiempos, se llama Por eso, política. Bueno, cambiemos de tema. En los nuevos tiempos, cuando se habla de respeto a la identidad de género y se promueve este derecho, surgen las llamadas terapias de conversión promovidas por la ultraderecha. De plano, ante el fanatismo y la discriminación que les rodea, hay iniciativas de ley que se han presentado tratando no solo de prohibirlas, sino también de sancionarlas. El gobernador de Colorado en Estados Unidos, Jared Polis, fue de los primeros en firmar un dueto de leyes para proteger los derechos de la comunidad LGBTQ. Una que prohíbe la denominada terapia de conversión y otra que facilita el cambio de género en los documentos de identidad. Las terapias de conversión o rehabilitación pretenden cambiar la identidad u orientación sexual de las personas y tiene su fundamento en que la homosexualidad es una enfermedad o un desorden mental. Aquí el diputado local Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para erradicar las terapias de conversión e incluso sancionar a los autores. Aquí se ha seguido el mismo trayecto, solo que sin considerar el alto grado de discriminación existente en nuestro estado, representado incluso por algunos organismos no gubernamentales. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo a la persona física o moral que imparta, promueva, emplee, aplique, obligue o financie cualquier tipo de método, tratamiento, terapia, práctica no quirúrgica o servicio con o sin fines de lucro con el objeto de modificar, reorientar, menoscabar, restringir o anular la orientación sexual o identidad sexual de una persona. Así dice el artículo 201 del Código Penal de Jalisco. Identidad de género y las terapias de reconversión, porque era el tema que a mí teníamos me que abordar. parece que ahí hay un debate mucho más, digamos, simbólico que real. Es decir, es un tema que en realidad molesta a unos pocos, me parece que a unos grupos conservadores que se están organizando fuertemente para obstaculizar estas reformas que me parece que a mí, en mi parecer, hablan bien de la posición ideológica, política, moral del partido gobernante del Movimiento Ciudadano, que en efecto se vende como un partido progresista, de centro izquierda, socialdemócrata, y me parece que tendría que adoptar y aprobar estas legislaciones que en efecto son, digamos, protectoras de los derechos elementales de las minorías sexuales, de la diversidad sexual, de las preferencias sexuales. Y a mí me parece que hay un quiebre, hay un clivaje, hay una grieta que se está abriendo al interior del partido gobernante del Movimiento Ciudadano, porque hay una ala conservadora cercana al PAN, heredera del panismo jalisciense, que se opone a este tipo de, digamos, legislaciones de vanguardia, que ni siquiera son tan modernas, simplemente para un estado conservador como Jalisco sí son muy disruptivas. Y en ese sentido a mí me parece que son legislaciones que justamente le van a dar esa identidad que no tiene todavía MC, y yo celebro que estén promoviendo ese tipo de blindajes legislativos para, digamos, grupos que han sido siempre marginados, excluidos, perseguidos, al punto de que esta idea de que es una enfermedad y que se puede curar y que se puede reorientar una preferencia sexual a partir de una terapia, incluso sin el consentimiento del propio agente, del propio sujeto, me parece del siglo... el tema del consentimiento. Exactamente, ese es el punto, ¿verdad? Me parece del siglo XVII. Y me parece ridículo que haya... todos los grupos conservadores eso sí es de una minoría, de un inclusive grupito, dentro de los grupos conservadores, que está los buscando ultraconservadores. armar una coalición al interior del legislativo, una famosa bancada de la familia, que están, digamos, presionando a los legisladores, a Movimiento Ciudadano, a los actores políticos, diciéndoles, nos vemos en el 21. A mí me parece que justamente la apuesta de MC, en el sentido de volverse una opción de centro-izquierda, es la manera inteligente y estratégica de competirle a Morena y a López Obrador, no haciéndose una, digamos, opción política de centro-derecha o conservadora, que sea contrastante con López Obrador. Tiene que robarle ciertas banderas que el propio López Obrador no ha querido enarbolar, como son estas mismas de las drogas, de la legalización de la marihuana, de la interrupción del embarazo, que son banderas muy importantes de la izquierda mexicana. Agustín. No, pues a final de cuentas, la gran discusión es que existe un principio que se dice que es la igualdad de todos ante la ley. El que paga impuestos, el adulto, tiene derecho a decidir su vida como
como él en su conciencia lo determine. El Estado debe garantizar el espacio para que todas las formas de vida que se definan, mientras no sean obviamente cuestiones de delincuencia o que no sean dañinas para exactamente, Mientras no dañes a un tercero. y Así de además sencillo. reconocer que es un sector que económicamente, el sector, la comunidad, por ejemplo, gay, es un sector que económicamente es muy fuerte, está creciendo su relevancia, cada vez va a ser políticamente más importante, como bien mencionabas el caso de Colombia. Bueno, en estos países latinos donde ha sido difícil su asimilación, va a suceder en algún momento y me parece que tienes razón. Sería un rasgo de parte del Movimiento Ciudadano que le daría cierta diferenciación, porque hasta ahora a mí me parece que ha sido muy ambiguo en muchísimas cosas el Movimiento Ciudadano. No terminas de entender realmente qué cree el Movimiento Ciudadano. Es que ni Exactamente. Movimiento Ciudadano ni Morena se definen siquiera Del si son PAN sí conservadores. sabes que Del PAN ofrece, sí. de Morena Por sí supuesto. sabes, bueno, Morena es El como un PAN PRI. está siendo Morena- En términos congruente. ideológicos es también un, sí, estoy de En acuerdo. su- No, derecho le podemos congruente. reprochar al PAN que si van a armar la porque bancada siempre ha por la sido así, familia, siempre porque ha está sido siendo así. congruentes con su doctrina, y qué bueno que sea así, porque tiene que ver ese tipo de opciones en el espectro político partidista. Sí, exacto. Tienen que ser públicas, tienen que gritar con la- también, tienen que tener derecho a decir lo que ellos piensan. Pues. Ahora, Eso con es la, una democracia. con la muerte del PRD inminente, efectivamente muchos esperábamos que el partido que pudiera enarbolar esta bandera de las libertades MC. individuales fuera Movimiento Ciudadano, y está haciéndolo, y bien lo dice David, en Jalisco sí tiene esos resabios panistas de las personas que se colaron ahí. El tema de la Pero identidad en de general, género. los partidos políticos en Jalisco son un poquito conservadores, hasta los de izquierda. Hasta- Yo me he sí, fijado. sí. O sea, no son igual de radicales Que- que en otros lugares de la y que Porque República. mira- le tienen mucho miedo al electorado y a las encuestas. Y a las obispadas. Tienen claro que el 62-65%, según las encuestas del Financiero y Reforma, se oponen, por ejemplo, al aborto. Pero no se dan cuenta que de pronto esas posiciones van a cambiar por razones biológicas y generacionales, que los jóvenes cada vez están menos con esas posiciones de los padres, y que además también un partido se define no solo por su oferta programática, sino también por su posicionamiento ideológico, y que hay temas que no se deben de discutir y que se deben plantear con mayor contundencia, como es la defensa de los derechos de las minorías, de los marginados, de los vulnerables de este país, que me parece que son de las agendas más interesantes, que tienen posibilidades de futuro, y que MC puede ser el heredero del PRD, una especie de puerta abierta también a los panistas menos conservadores, más de centro derecha, de socialdemócrata cristianos, pero también un partido de centro moderado que pueda disputarle desde esa posición, desde esa parte del espectro ideológico, a Morena, que ha sido ambiguo, que en efecto es una especie de PRI peronista ambiguo, que en efecto no define sus cosas. Creo que ahí tiene una gran oportunidad el Movimiento Porque Morena Ciudadano. obviamente no abandera este tipo de causas. Es una izquierda, pero pues un poco más... Pues así como que izquierda, bueno, izquierda, es Morena un- tiene gente conservadora. que sí lucha por esto, pero también tiene gente que es todo lo contrario. O sea, Morena es un batidillo. El propio presidente Es un más batidillo. bien tiende en esos aspectos ya de... Y los que tienen que ver un tanto con la moral es más conservador. Por ejemplo, el presidente nunca es ha revelado cristiano. realmente qué piensa de esto. Y los No, y- evangélicos están en contra de este tipo de asuntos. O sea, Exactamente, son conservadores. como mucha izquierda latinoamericana, que es Y conservadora. derecha, digo, Bolsonaro es evangélico. Y el asunto de, obviamente, número uno, de la identidad de género, pues hablamos de una libertad individual, ahí no es cuestionable. Nada más en el asunto de las terapias de conversión, yo creo que sí no está bien diseñada la iniciativa. Es decir, creo que es excesivo el asunto de penalizarlo con cárcel. Más bien, lo que habría que penalizar son las conductas que se deriven de esas terapias, que es muy distinto. Si con esas terapias hay incluso tortura psicológica, A ver, ese tipo de cosas, pero es que si vas a eso ya entra en permitir el otro uso de las tipo. drogas, que es un espectro del individualismo. Yo decido si uso drogas, aunque sé que me hacen daño. Yo decido si fumo. Si yo decido tomarme una terapia, que ya me dijeron que es mala, pero yo la quiero tomar, o sea, de repente Pues sí, habría que también debatir tendrías eso que O sea, también. a mí se Sí. me parece excesivo que encarcelen, o sea, Sí, por eso. O sea, me parece estoy excesivo. avalando claro. lo que dices, de hecho. Sí, claro, o sea, claro. Y además la que... parte punitiva es exagerada, tendría que ser Exageradísimo. simplemente muy reguladas, pero sobre todo es un tema de que si quieres tomar la terapia, sí tendría que haber ofertas de esas terapias, Porque pero con también eso toda se la entra claridad con- bien informada claro, y claro. con Sí, el sí, consentimiento Así de decir, como más si tú bien tienes debe ser- heroína o tomas cocaína, tienes que saber lo que te va a pasar. Más bien debe de ser la Pero nadie te lo Secretaría puede de Salud prohibir, la que si tú eres vigile un los individuo procedimientos adulto, que se claro. realizan ahí, que ahí es un Claro. bronco, no, porque si a los centros de rehabilitación de las drogas no lo revisan, imagínate también ese tipo de terapias. En ese Pero sí tenor, me
parece excesiva la cárcel. Y más que está ambigua la redacción, que hasta los papás podrían ser encarcelados, ¿eh? Esa es la parte cuestionable. Y sobre todo, bueno, si hablamos de libertades, también los ultraconservadores estarían en su derecho, si así lo creen, de organizar este tipo de terapias, pero por supuesto, cuando es con el consentimiento. Habría que debatir. Que, un eso menor sí, de edad que no metan a alguien a no fuerza. puede ser sometido porque ahí sí hay una responsabilidad de los padres, ¿no? Claro. Que no lleven a alguien a la fuerza, te por lleva la supuesto. marihuana o te lleva la cocaína. No sucede eso. A la fuerza, nada. Vamos a la pausa. Continuamos. Menores de edad tampoco. El asesinato de 9 miembros de la familia Levarón de pronto se volvió un tema bastante incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos, los afectados, mandaron una carta al presidente Donald Trump para solicitarle que designe a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Es una invitación a que intervenga en México, lo cual implicaría una pérdida de soberanía. Los seguidores de AMLO critican la acción y acusan de vendepatrias a los dolidos familiares, mientras que el poeta Javier Sicilia anuncia que volverá a las marchas hacia la capital del país por la inseguridad, situación que cuestiona el que fuera su compañero de andanzas, el padre Alejandro Solalinde. Mientras esto sucede, el presidente Andrés Manuel López Obrador manda una terna afín a sus intereses, de 3 mujeres, para que de entre ellas se elija a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus críticos aseguran que se trata de otro intento más de eliminar los contrapesos y controlar los poderes, en este caso el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Bueno, en torno a este tema, sobre todo el de los Levarón, habríamos que decir que inclusive las marchas anti-AMLO terminaron convirtiéndose en marchas de apoyo hacia la familia Levarón. Un minuto de silencio, las frases de todos somos el Levarón. Este caso se ha convertido en el emblema tal vez hasta el momento del sexenio, por lo que refiere a la inseguridad, la violencia, el Estado fallido cuando hablamos del combate al crimen organizado. El pésimo abordamiento del presidente del tema de la seguridad, porque Levarón creció precisamente porque Morena se resistió a verlo como un asunto grave, gravísimo. Es gravísimo. Se quiso incluso descalificar a los Levarón por su cuestión religiosa, por sus costumbres. Caray, ¿quién puede justificar el asesinato de 6 niños y 3 mujeres que van? Digo, las mujeres no iban armadas hasta donde sabemos. O sea, es una aberración absoluta. No iban armadas. Exactamente. O sea, es un asunto que terminaron ellos convirtiendo en emblemático de la oposición a López Obrador. O sea, ellos lo convirtieron en eso. Y bueno, ya que estamos contigo, Agustín, a ver, este caso como el Culiacanazo, que por cierto, ambos, el presidente López Obrador tiene otros datos, pues son justamente eso, el emblema de la inseguridad que se sigue padeciendo a diario en el país, es decir, el talón de Aquiles del actual gobierno. La obstinación, hablamos de la personalidad del presidente al principio, es una persona obstinada y no va a cambiar de opinión, salvo que la realidad, digo, el costo, ¿con cuánto vamos a cerrar de homicidios este año? 30 y tantos así mil. Como mis ojos. Pero bueno. ¿Qué va a hacer Continúa. que cambie el presidente? Tal vez la presión internacional, tal vez el caso de Estados Unidos sobre todo, que ya está empezando a incidir con el tema famoso que discutíamos la semana pasada de que poner como terroristas a los narcotraficantes. Van a pasar cosas, sí, deriva de esto. O sea, eso es lo único que podría hacer que el presidente empiece a, quizás no en el discurso, el discurso va a irlo suavizando, seguramente está suavizando entre comillas, me refiero, es todo lo contrario, endureciendo, porque él siempre dice que el ejemplo moral es el que hace que la gente cambie. Es una vertiente muy religiosa de su postura, muy cristiana, muy evangélica. La verdad es que no existe un caso de sociedades contemporáneas que hayan cambiado por el ejemplo maravilloso de un pastor. O sea, esto no ocurre, esto es ficción, esto es religión. Evidentemente el presidente va a tenerlo que enfrentar y lo va a hacer poco a poco porque él no quiere aceptar que se equivocó. No quiere aceptar que se equivocó ni con Culiacán ni con los Levarón. Pero al no aceptarlo y al convertirse incluso en un contradiscurso, algunos sectores muy duros o mucho más fanatizados de Morena han querido hacer a la víctima victimario, en el caso de los Levarón, pues el costo es enorme para el presidente. Digo, yo creo que Trump es el mejor ejemplo del costo político que pagó el presidente con los Levarón. A mí me parece que en términos más estructurales hay una falta de una estrategia clara
para combatir el crimen organizado. Creo que lo que está sucediendo en el país es que frente al viraje de 180 grados del presidente, de una posición donde se oponía a la militarización de la seguridad pública, donde prometió en campaña que iba a regresar al ejército a los cuarteles, donde dijo que iba a hacer una policía civil, al momento en el que estamos, a un año de haber iniciado la administración, donde refrendó la estrategia de combate al crimen organizado como lo hizo el presidente Calderón, que tanto criticó. No solo eso, sino que acentuó la militarización de todos los cuerpos policíacos del país, con mandos militares al frente, con la incorporación de más efectivos militares en las distintas corporaciones y con la creación de la Guardia Nacional sin una estrategia clara. No solo no la ha sabido comunicar, me da la impresión que no tiene una estrategia clara, salvo aumentar el número de efectivos, y lo que está ocurriendo es que hay una disputa por el territorio en el país como nunca lo habíamos visto. Es decir, cuando Calderón le declara la guerra al narco en 2006, había 2 estados en una situación de disputa territorial, Michoacán y Tamaulipas. Hoy hay 31 entidades en donde el Estado mexicano no tiene el control absoluto del territorio, donde no tiene el monopolio de la violencia y donde no cobra todos los impuestos. La única entidad de excepción es Yucatán. Pero de ahí en fuera, las restantes 31 entidades federativas, incluida la capital, la Ciudad de México, están tomadas en buena parte, al menos en ciertas colonias, en ciertos territorios, por el crimen organizado, que además ha diversificado muchísimo su espectro de negocios, que no solamente es el narcotráfico, también es la extorsión, el secuestro, el robo, el cobro de piso, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el Estado mexicano está mucho más cerca de la definición de un Estado fallido que de un Estado que controla territorialmente el país en su conjunto. Agregamos 54 masacres en este año. Bueno, muchísimo, pero sin entrar a, digamos, a la no quiero minimizar la estadística delictiva, que es aterradora, pero más bien tratando de entender qué está pasando estructural inercialmente con el país. A mí me parece que además los gobiernos subnacionales se han debilitado enormemente porque los presidentes soltaron el poder ahí, no hubo contrapesos, no hubo tampoco vigilancia de los poderes subnacionales de este país, sobre todo los municipales, que son muy, muy débiles frente al crimen organizado. Un municipio rural no tiene ninguna capacidad de enfrentar el crimen organizado, y ahí ya no solo están, digamos, designando al director de la policía, sino también al director de obra pública, al síndico, a un montón de funcionarios que pertenecían al Estado mexicano y que ahora trabajan para el crimen organizado desde el Estado mexicano. Es decir, la penetración delictiva del Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno está en una situación de punto de quiebre, donde se puede perder el control territorial frente a las Fuerzas Armadas. Alguien decía en una discusión pública, Rafael Pérez Gay, que quizá estemos enfrentando, o Enrique Berruga del Aspen Institute, estamos enfrentando una disrupción social equivalente a la chilena, a la colombiana o la de otros países, pero de una manera muy distinta, con una manifestación muy opuesta, que es la del crimen organizado. Es decir, en vez de protestar en el cacerolazo, en la protesta social muy violenta como ha ocurrido en América Latina, quizá aquí la protesta ha sido de salirse de la institucionalidad, irse a la ilegalidad y manifestarse frente al Estado mexicano, que no ha cumplido con muchas cosas, digamos, delinquiendo y organizándose como crimen. Julio. Pues sí, finalmente ese es un abierto desafío al Estado, rebasados los gobiernos locales, municipales, cooptados también, ya lo decía David Gómez Álvarez, y yo creo que si hay un movimiento que tiene la legitimidad y que tiene el potencial de crecer precisamente por la justicia de sus demandas, es de los de Varón, que bien podría convertirse en una bola de nieve, porque ya lo decían mis compañeros, fue mal manejado por parte del gobierno de la República, es decir, no hubo empatía ni moderación para tratar este tema. En términos generales no ha habido empatía con las víctimas. Esto no ha habido empatía con las víctimas. De la administración. No sé si tú coincidas. Pero ya nombró a Rosario Piedra, que es muy empática con las víctimas, sensible ante el dolor de la gente y los desaparecidos, con una legitimidad de origen por una elección impecable en la Cámara Alta de los Senadores. No sabía cuántos periodistas habían muerto este año. Sí, o sea, no, pero es que no se necesita más que el sentido común para saber que pues los de Varón están buscando la justicia ante un hecho terrible, cruel, terrible. No personas intachables. No, o sea, hay quienes han tratado de
esa tema justicia solamente viene de Puedes ser Estados Unidos o virtuoso, viene de no puedes México. tú decir que porque eres pecador, pues No tienes eso el suena mismo medieval. derecho que los demás. Eso es Claro, espantoso claro, porque pues exacto. Inquisitorial. Exactamente. Y obviamente o sea, ellos quieren la justicia venga de donde venga y es totalmente entendible para quienes tienen ese dolor en las entrañas. Me Claro. parece poco sensible que no se les comprenda así. Y pues ya lo decíamos en el primer bloque, el primer año fue de sentar bases, igual en seguridad, ya se le cumplió. Se le otorgó la Guardia Nacional, se le dieron los instrumentos jurídicos y pues ahí van en lo estructural. Se supondría entonces que ya tendrían que dar resultados, que va a ser complicado Pero porque el presidente dice que estamos están bien, en un... que lo que están haciendo en materia de seguridad está excelente y lo decía en el discurso del domingo a propósito de este primer Mira, año. Entiendo que lo diga así porque todos los políticos tienen que dar un mensaje así. Pero además él no va a aceptar Pero que se equivocó. lo que a mí me preocupa no es que lo diga, sino que lo haga y no vemos que estén haciendo los ajustes de tuerca en la estrategia. Pero ¿sabes que qué? lo diga, pues claro, todos los gobernantes van a decir que vamos bien para no alarmar a los ciudadanos. Esa estrategia, que no digo que esté bien, pero pues es normal que lo hagan, pero no están haciendo en la operatividad los Claro. ajustes necesarios. ¿Habrá Hay algún que ciudadano notar que algo. se sienta tranquilo porque el presidente ya dijo que vamos bien en cuanto Bueno, a su estrategia de seguridad? Es que el ciudadano No se digo que adapta a la no- realidad. Sí, sí, sí. Lo que estamos, por ejemplo, mencionabas tú el tema de cómo controlan las presidencias municipales. Hay algo muy interesante que ha hecho el Cártel Jalisco Nueva Generación con las presidencias municipales de Jalisco que controla. De 2015 para acá soltó el control directo. Y te lo digo porque yo platiqué con muchos presidentes municipales que llegaron en la administración, la anterior administración y esta, y comentaban, muchos de ellos decidieron entrarle a la lucha política porque primero mandaron preguntarle al Mencho, literalmente a Nemesio Ceguera: señor, ¿usted va a querer seguir controlando la policía, la tesorería? Y el mensaje de Mencho, aparte de ejecutar a sus jefes que habían ocasionado secuestros y crímenes que amanecieron en muchos lugares del sur de Jalisco, cuerpos con mensajes de que el que se mete con el pueblo así le va, somos el Cártel Jalisco, bla, 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 eso lo recordamos en 2015 sobre todo, él mandó este mensaje: puedes llegar, no voy a intervenir tu tesorería, no voy a nombrar tu jefe de la policía, solamente respétame, no te metas conmigo. Entonces está generando de forma muy peligrosa esta estrategia que distinguía al Chapo Guzmán, no de extrema violencia, sino de como consensos, como de acuerdos: sí te dejo actuar, sí te ayudo incluso, pero no te metas conmigo. Y creo que el mejor ejemplo de esto es ahora con los huracanes que hubo hace un par de meses, el Cártel Jalisco repartiendo despensas en la costa de Jalisco. Esto me parece que gravísimo. Es una disputa de autoridad como nunca lo hemos visto. Es decir, Exactamente. no solo no se cumplen las dos condiciones elementales para hablar de un gobierno, que es el monopolio de la violencia, es decir, la policía no se mete con ellos, el cobro de impuestos, hay muchos que simplemente no pagan impuestos al Estado mexicano, pero sí pagan derecho de piso al cártel, sino tercero, ya hacen política social. Hay una estrategia de compensación frente a una situación como un huracán, donde el crimen organizado hace las veces del Estado Y reacciona para más repartir rápido. Claro, despensas está ahí, para además. proteger a su población. Es decir, por eso en ciertas áreas de Sinaloa, el Chapo y el cártel de Sinaloa es muy apreciado, muy reconocido, muy Las marchas que han admirado. hecho históricamente Culiacán a favor del Chapo. ¿Sí? Oigan, a ver, nos restan 4 minutos y tenemos el otro tema. La terna del presidente para la Suprema Corte de Justicia. Bueno, a mí me parece que de entrada es una terna mucho mejor que las otras por dos razones. Una, porque es una terna de 3. Y 2, porque es una Así terna de deberían de mujeres. ser, de hecho, las siempre otras las ternas ternas. eran de a 1, los demás eran de relleno. Ahora sí hay 3 mujeres, digamos, de distinto perfil, pero por lo menos presentables. En ternas anteriores, que eran de a 1, las de relleno o los de relleno eran absolutamente impresentables. Entonces, de entrada hay una buena noticia, porque la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será mujer. Ahora bien, entre las 3 mujeres que están en la terna, hay una que destaca por muchísimo, que es Ana Laura Magaloni, que es una, digamos, estudiosa de la Suprema Corte, que ha estudiado la política de los judiciales, y en ese sentido es por mucho la mejor. Lo que dicen las fuentes confiables, los cercanos al Senado, es que en realidad va Fajat, la exdirectora del SAT, la expresidenta del sistema de administración tributaria, que es muy cercana a el presidente López Obrador. Es decir, otra vez va a ser el criterio de la cercanía al presidente y no del perfil lo que determine quién entra. Con este cuarto nombramiento, López Obrador no tiene el control, digamos, para imponer la agenda
en el Poder Judicial, en la Corte Constitucional, que Pero es la ya está a Suprema, punto. pero tiene 4 votos que le permiten tener el veto de la Suprema Exacto. Corte, es decir, él puede vetar muchas iniciativas. Porque la otra ruta que se había planteado tiempo atrás era la de crear una sala adicional con 5 ministros, la sala anticorrupción. Creo que esa vía era muy escandalosa, por lo pronto está frenada, y optaron por destituir a un ministro que lo agarraron en curva, ciertamente, y con este nombramiento que sustituye a Medina Mora, tendrán ya 4 ministros, el presidente López Obrador, afines a su administración, con lo cual tiene veto en las decisiones de la Suprema Corte. Julio. Pues mejor que lo que explicó David Gómez Álvarez no lo podría decir, pues finalmente antes estaba la famosa terna amarrada, es como se le llama cuando nomás uno sirve y los demás son de relleno, así se le conocía en el argot, y pues tranquilos de que al menos tendrá perfil, ¿no? O sea, si bien es cercana al presidente, al menos, fíjate a qué nivel estamos, ¿no? Que ya nos estamos consolando con que si va a ser cercano al presidente, al menos tenga perfil, ¿no? Es Que lo no como vimos en el Rosario ámbito de Ibarra. la energía también. Pero, caray, la energía que Oh, es sí, casi también ahí lo que pasó. Resignados a que vamos a ver un presidente cada vez más fuerte, cada vez acumulando más de forma fáctica, Con un de control forma sobre legal, las un instituciones. control sobre las instituciones. Eso parece que es la resignación. Digo, no digo que... Pero no, las tres son muy buenas candidatas, ¿eh? Bueno, pero vuelvo al tema. Al presidente no le interesa que quiere la mejor. Al presidente le interesa La el más control. leal. De hecho, lo ha dicho muchas veces. La honestidad, que para él es lealtad, fidelidad, es mucho más importante que la experiencia o la trayectoria o el conocimiento. ¿Te referías, José Ángel, a las ternas que envió a la Comisión Reguladora de Energía, que eran auténticamente impresentables, Impresentables todos. desconocedores de la materia, ignorantes del Bueno, tema, al y sin cristiano embargo... que nombraron en Semarnat, que lo votaron de 5 diferentes puestos porque no calificaba. Y cayó ahí, metieron a ahí lo fuerzas. metieron a fuerzas. O sea, Terrible. es Oye, pero- terrible porque vamos a pero perder Toledo es competitividad. muy No, preparado. hablo al que acaban de elegir No, el joven en uno de los departamentos. Ah, claro. De se las me- direcciones de Se me va el Semarnat. Que tiene que nombre. ver con energía también. Exactamente. Energías Renovables, Dirección Energías General de Energías renovables. Me Renovables. parece terrible esa doctrina en la que la lealtad es más importante que el talento. No, es terrible. El país lo va a pagar. Claro. Pues señores, ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a usted por acompañarnos. Nosotros continuaremos desde la Feria Internacional del Libro. Gracias.